y cuando algunos vaticinaron el fin de la historia. Los resultados preliminares son los siguientes. Opción apruebo, 5.292.666 votos, correspondiente al 78.24%. La sociedad golpea la cara de quienes se acomodaron en esa falsa realidad. El país y sus conflictos han derramado olas de tinta en especulaciones y hoy son sometidos a test de hipótesis. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Test de Hipótesis, grabando día sábado. Cambiamos respecto a lo que veníamos haciendo de grabar la semana. Nos tocó fin de semana esta vez y que le habla Jaime Flores. Y bueno, no estoy solo en este panel, me acompaña Javier Acerpa. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo ha ido tu semana? Un gusto estar de nuevo en este nuevo capítulo de Test de Hipótesis. Con lo que voy a decir de lo más importante de mi semana, va a quedar claro cuál es mi personaje, que es como la chata de la cárcel. No es un insulto, sino que es un halago, porque pucha que tenemos deudas como país ahí. Y para mí lo más importante hoy, la discusión que se da en torno al indulto a los, comillas, presos políticos. Para mí todo esto dejó en evidencia un problema estructural mucho más grande que viene desde antes del estallido, que es llamado prisión preventiva. Si vemos los datos, el sistema penal se ha comportado de manera muy similar con las personas que están siendo investigadas por delitos desde el 18 de octubre a cómo se comportaba anteriormente. No es que se haya apretado la mano, como algunas personas aseguran. De hecho, las cifras son muy parecidas y ligeramente a favor de quienes fueron acusados durante el estallido. De las 1.509 solicitudes de prisión preventiva realizadas entre el 18 de octubre y el 7 de noviembre, se rechazó el 18,6%, mientras que el porcentaje de rechazo a la prisión preventiva registrado durante 2018 fue 13,9%. Y el gran problema es que hoy la prisión preventiva no está siendo la excepción, que era el objetivo de la reforma procesal penal, sino que está siendo la regla, y es muy difícil que se utilicen otro tipo de medidas, a no ser que uno sea Nano Calderón, por supuesto. Y hoy 9 de cada 10 solicitudes de prisión preventiva se acepta, y la Defensoría Penal Pública viene documentando hace tiempo que cada año hay cerca de 3.000 personas presas que estuvieron en prisión preventiva, pero que finalmente no fueron condenadas por ningún delito. Solo para dar otro dato, en 2007 un 22% de las personas que estaban en la cárcel estaban cumpliendo prisión preventiva y el otro 77% estaba condenado. Hoy, un 35%, perdón, de las personas que están privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva. Dado lo anterior, creo que un indulto general donde se incluya a personas como John Covin, quien portaba armas y disparó en medio de una protesta, no soluciona de ninguna manera el problema estructural que hay detrás. Creo que hay que revisar caso a caso, porque sí vamos a encontrar prisiones preventivas que no tienen ningún sustento o que solamente se basan en testimonio de carabineros, que después de tanta mentira ya es difícil creerle, pero también debemos generar una conversación seria y propositiva de cara al futuro, porque no podemos estar aplicando soluciones particulares a problemas generales. Perfecto, Javi. Y totalmente, o sea, hace tiempo yo creo que ya es necesaria una reforma en los temas penales. Ojalá, bueno, uno de los tantos temas pendientes que tenemos. Y hoy también nos acompaña, bueno, Bruno Lertora. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué cuentas tú de tu semana? Hola Jaime, hola Javi. Muy contento de estar acá de nuevo. Contento porque tenemos una sorpresa que Jaime va a presentar un ratito más. Y yo de mi semana, bueno, además de decir que estoy súper expectante por el partido que se viene en breve, el mal llamado clásico del Colo con la Católica, que esperemos que el Colo pueda dar la cara. Y esperemos que la Católica siga con su mal momento que de esta semana, ¿no es cierto? Me imagino que la Javi no va a querer hablar del tema, que está bien, lo respeto. Más allá de eso, me gustaría hablar de el proyecto de eutanasia, que se vota por primera vez, que se votó en general en la Cámara de Diputados esta semana. Se votó antes de ayer, si mal no recuerdo, el jueves. Y eso me tiene muy, muy alegre, muy contento. Se
se votó un proyecto de eutanasia en una sociedad sumamente conservadora como la chilena, en la cual, y el proyecto se aprobó en general, y se aprobó más holgadamente de lo que se esperaba, así que eso me dejó muy contento. Sí se presentaron algunas indicaciones, por lo tanto ahora el proyecto debe pasar a la discusión en la Comisión de Salud en particular, pero esperemos, y creo yo que así va a ser, que los distintos partidos del espectro político van a poner de lo suyo para mejorar el proyecto y para que ese proyecto se transforme en ley y que Chile sea un país en el cual exista una eutanasia y que ésta sea activa. Por lo menos por mi parte creo que así debe ser. El mismo día en que se votó ese proyecto, se aprobó en España también un proyecto de eutanasia que ya es ley. Por lo tanto, creo que debemos movernos en ese sentido. Me impresionó, eso sí, y me dejó no triste, porque ya Evópoli me tiene un poco acostumbrado a que cierta ala, al menos del partido, sea más bien conservadora y no liberal, como dicen ser, pero 3 diputados del partido Evópoli votaron en contra del proyecto. Estamos hablando de una votación en general, o sea, ni siquiera era la votación en particular. Y 3 de sus diputados, la mitad de su bancada, votan en contra del proyecto, lo que creo que demuestra que existe esa ala conservadora en un partido que se llama liberal y que yo espero que sea el ala liberal de ese partido la que pueda triunfar a la larga. Y la DC, que es un partido mucho más conservador y más cristiano, ¿no es cierto? La democracia cristiana tiene una mayor proporción de sus diputados que votó a favor. Entonces eso al menos me sorprendió un poco. Como ya dije, Evópoli, la conservadora Evópoli ya no me sorprende, pero no fue bonito ver cómo un partido liberal vota en contra de un proyecto tan liberal como lo es la eutanasia. Nuevamente decepcionando Evópoli. Y lo usé, los dos, decepcionando. Exacto. Y bueno, pero con el estadio recuperamos la felicidad. Bueno, y con la Favorito ese nuevo estadio. Y la Sanpedrineta que renovó. También. Y hay otro punto. Bueno, y también contarles que hoy día, como estamos en esta política de rotación, Rodrigo no está. No porque esté muy triste al final por la Católica, obviamente está triste, pero no es por eso que no esté hoy día. ¿Ya? Podríamos dejarlo en claro. Y bueno, también tenemos una nueva panelista que se va a sumar al podcast desde hoy día y que probablemente nos va a estar acompañando en muchos más capítulos, obviamente dependiendo de su disponibilidad, porque va a estar ocupada el año que viene. Bueno, presentárselas, Ignacia Enríquez, ella es ingeniera civil de la Católica y además presidenta de la FEU, por eso les decía que recién electa, que va a estar bastante ocupada el próximo año. ¿Cómo estás, Nacha? Muy bien, Jaime, gracias por la invitación. Muy bien, Nacha, muchas gracias también por querer participar. Sabemos que va a estar ocupada. Sí, se viene un año bien intenso. Y quería partir contándoles sobre algo que me tocó vivir hoy hace unos días, porque me habló un amigo preguntándome si quería ser parte de uno de estos procesos para las verificaciones de las vacunas que están llegando a Chile. Y creo que se nos viene un desafío muy grande, y en ese sentido el gobierno está dando señales interesantes. BioBio hace como 3 días publicó este titular de que Chile era el 6º país con más vacunas reservadas en el mundo. Entonces yo me pregunto, ¿es esta la forma en que Piñera busca reivindicar su gobierno? Comprando la mayor cantidad de vacunas y siendo tal vez el presidente que venza la pandemia. Creo que es interesante analizar cómo el tema de la vacuna se va a convertir en un tema político súper importante. Por un lado veíamos titulares que decían se ve la esperanza, vamos a poder terminar con la pandemia, y al mismo tiempo se dan otras señales políticas de que la vacuna no iba a terminar con el COVID ni con todos los problemas que conlleva la pandemia. Y en la gente nace la pregunta si es que se va a vacunar, y algo que en un principio cuando partió la pandemia lo damos por sentado. Obviamente si salía una vacuna, por supuesto que íbamos a ser los primeros que iban a estar vacunándose, pero ahora con toda esta carrera por las vacunas es algo cuestionado, y uno puede ver mucho en redes sociales que gente no se va a vacunar, hay mucho miedo porque los procesos han sido raros, y esta desconfianza que existía en la clase política se está traspasando
a un tema de salud pública, que finalmente esta vacunación masiva que se va a venir en este próximo año, en el subsiguiente, y en ese sentido es importante analizar si es que la desconfianza de la clase política se va a traspasar a la desconfianza en una vacuna que finalmente sí puede ser la respuesta que nos permita volver hasta a una nueva normalidad, que yo dudo que sea una normalidad completamente. ¿Y cómo se va a llevar este proceso en Chile? ¿Quién se va a vacunar primero? ¿Qué campaña y qué estrategias va a utilizar el gobierno para promover la vacuna? ¿Y cuáles van a ser las posiciones que tomen los distintos partidos políticos? ¿Va a ser la vacuna un clivaje político? ¿Va a ser una forma de marcarse o desmarcarse de cierto sector? Creo que es algo muy interesante y que está por verse, pero creo que tenemos que tener un ojo crítico y una mirada bien dirigida a ese debate. La tan preciada vacuna, que por fin llegó. Ojalá no se transforme en eso. Ojalá y podamos el próximo año ya tener una vacunación con tranquilidad y donde no hayan estas discusiones y esta desconfianza hacia la vacuna. Por mi parte, yo voy a tocar dos temas que creo que en esta semana fue muy importante. Uno futbolero, como no puedo dejar de lado el fútbol, lo lamento. Y el otro, bueno, más político, podría decir, sanitario. Esta semana multaron al presidente Sebastián Piñera después de su bullada salida a caminar sin mascarilla por Zapallar, la que le trajo bastantes consecuencias. Bueno, una piñericosa. Muy atinado paseo. Muy atinado paseo, sí, sin mascarilla, sacándose selfies que obviamente iban a llegar a ser publicadas en algún momento. Bueno, ahí no lo pensó, dijo él, pero lo importante es que está la multa, una multa de 2.5 millones, que es la que se le aplica a cualquier ciudadano, y que creo que es una señal igual importante de que al presidente, y en todo este manto de dudas que hay sobre el funcionamiento de las instituciones, la Seremia de Salud le haya cursado la multa y que ahora el presidente tenga que pagar, como lo tendría que hacer cualquier chileno si anda sin mascarilla en una playa. Y bueno, y más si es la primera autoridad del país, ¿ya? Y el segundo punto, bueno, el alegre y sorprendente paso de Coquimbo Unido a semifinales de la Copa Sudamericana, inesperado. Yo sinceramente, yo cuando vi que la Católica había ganado 2-1 allá, dije, están listos. Me equivoqué. Y Coquimbo lo logró, muy feliz por la gente de Coquimbo, por el Barbón que nos va a representar, el único equipo chileno que queda y que después de mucho tiempo, después del 2012 que no había un equipo chileno en semifinales, desde la Católica en esa Sudamericana y desde la U en la Copa Libertadores, así que desearle el mayor de los éxitos a Coquimbo y yo creo que todo Chile va a estar apoyándolos. Bueno, y como ya tuvimos tiempo para conversar sobre los temas que han ocurrido durante esta semana, ya es hora de que nos metamos de lleno en el tema que vamos a tratar en este programa, este capítulo. Y para eso, obviamente, vamos a partir por nuestra hipótesis. La hipótesis de este capítulo, yo creo que les va a gustar bastante a todos los que nos están escuchando, ¿no? Y tuvimos una interesante discusión en el panel para llegar a ella. La hipótesis es: el Frente Amplio se verá supeditado a la hegemonía del Partido Comunista. ¿Cómo llegamos a esta hipótesis? Hace poco el Partido Comunista con el Frente Amplio firmaron un acuerdo para las constituyentes. Ante eso nace esta hipótesis y un poco para empezar a analizar y discutir en el panel, primero me gustaría que viéramos cómo se llegó a este acuerdo, qué es lo que pasó en el Frente Amplio y en el escenario político con el Partido Comunista para que se concretara este pacto. Y yo creo que una cosa que es muy importante para partir discutiendo son los quiebres del Frente Amplio, que parte del camino que se recorrió para llegar a este acuerdo tiene que ver con ello. Y esto ya se remonta al año pasado, posterior al acuerdo por la nueva Constitución. Un día después de ese acuerdo ya empieza la fuga de partidos del Frente Amplio. Un día después se quiebra Convergencia Social, se va a Jorge Char con otros militantes luego de que Boric
y otros miembros del Frente Amplio firmaran el acuerdo, cosa de la que no estuvieron muy de acuerdo gran parte del Frente Amplio, pese a que algunos lo firmaron. 21 de noviembre se va el Ecologista Verde. Entre noviembre y diciembre salen alrededor de 5 partidos del Frente Amplio. El 12 de diciembre se da otra salida importante, el Partido Humanista. Uno de los partidos importantes que había en el Frente Amplio se va. Y desde ahí se viene un bache bastante largo en que podríamos decir que hubo una cierta tranquilidad por el tema de la pandemia. Eran otros puntos los que habían en la discusión. Pero cuando ya se retoma de nuevo la discusión más política, luego del plebiscito de mira lo que va a ser la constituyente de abril, iniciando las negociaciones de los partidos de oposición por las listas para la constituyente, nuevamente empiezan los quiebres en el Frente Amplio. El 27 de noviembre de este año se firma además un acuerdo, ¿ya? Y habían dudas durante todo noviembre en las negociaciones, habían hartas dudas sobre qué iba a hacer el Frente Amplio, si iba a pactar con la Unidad Constituyente o Chile Digno. Y el 27 de noviembre ya se firma un acuerdo de primarias por gobernadores. Esto ya genera cierto marcaje del Frente Amplio hacia la izquierda con el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde. Y el 3 de diciembre se producen nuevas renuncias, esta vez a Revolución Democrática. Renuncian los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo, que estaban más por ir a un acuerdo con Unidad Constituyente y no con el Partido Comunista. 2 días después se va al Partido Liberal, esgrimiendo razones similares a las que habían dicho Vidal y Castillo. Y entre medio, que también lo podemos discutir después, se dan algunas controversias por el saludo del Partido Comunista que felicitan a Nicolás Maduro por su triunfo en las elecciones. Desde el mismo Frente Amplio, algunos lo apoyan, otros dicen, se marcan de ello. Y 3 días después, Revolución Democrática, en una elección con baja concurrencia de militantes, ratifica el pacto ya con Chile Digno, configurando un eje izquierda. Antes Comunes y Convergencia Social lo habían ratificado. Y bueno, el 14 de diciembre, hace una semana, Guillermo Tellier decía lo siguiente: no hay condiciones hoy para la unidad de todas las fuerzas de oposición, tirándole ahí un palo directo a lo que es unidad constituyente. Y bueno, después de esto, de toda esta cronología que le he podido comentar, en nuestra discusión existen 2 ejes que quizás podríamos empezar a discutir para hablar de esta hipótesis. Uno es de la hegemonía electoral, si es que el Partido Comunista, luego de aliarse con el Frente Amplio, puede ser que creciera la hegemonía del Partido Comunista sobre el Frente Amplio. Y otro eje que también vamos a discutir es la hegemonía ideológica que podría tener el Partido Comunista sobre el Frente Amplio. Primero partamos por el tema, yo creo, más ideológico. Sí, partamos por el ideológico primero, yo creo. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Es bien interesante porque tanto como existe una disputa ideológica potencial entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿no es cierto? Porque el Frente Amplio comienza como dice su nombre, ¿no es cierto? Una coalición amplia que va desde el centro con el Partido Liberal hacia la izquierda, con movimientos marxistas, hasta trotskistas, ¿no es cierto? Hasta el Partido Pirata estaba metido en un principio. Y ahora son mucho más estrechos, ¿no es cierto? Pero igual hay cierta disputa dentro del mismo Frente Amplio entre partidos que desde un principio querían pactar con el Partido Comunista, como lo es Convergencia Social y Comunes, y el otro partido grande, que era el más grande en un principio, Revolución Democrática, que tenía alguna idea más de articular posiciones de la centro-izquierda con la izquierda. Y ahí creo que un punto que faltó tocar o mencionar en la línea del tiempo fueron las primarias de gobernadores. Las primarias de gobernadores que fueron como hace un mes, si mal no recuerdo, un poquito más de un mes. Por ahí. Y ahí como que yo creo que ahí empiezan a hacer este problema interno, por decirlo así, en el Frente Amplio, que los hace terminar pactando con el Partido Comunista, porque nadie esperaba que Comunes fuera el partido del Frente Amplio, que el partido más de izquierda del Frente Amplio. Nadie esperaba que Comunes fuera el partido más fortalecido post primarias de gobernadores, y tampoco nadie esperaba que Revolución Democrática fueran
los grandes perdedores de esas primarias del Frente Amplio, a pesar de que una figura muy efectivamente... importante como es De Polo. Exacto. De Polo, que era muy cercano a Giorgio Jackson, a la Beatriz Sánchez, y si bien Revolución Democrática igual termina ganando en la mitad de las primarias, antes de esas primarias, Revolución Democrática era el gran partido del Frente Amplio, y los otros tres partidos, que era el Partido Liberal, Comunes y Convergencia Social, eran partidos más bien pequeños, que tenían una figura, pero no eran reconocidos a nivel nacional. Y eso termina por cambiar el día de las primarias, y ahí creo yo es cuando Comunes y Convergencia Social agarran fuerza. El triunfo de Agarran Oliva. fuerza y... ¿Cómo? El triunfo de Oliva, muy importante. Sí, ese fue el triunfo más importante de todo. En la región metropolitana, como pierde De Polo y gana la Karina Oliva, y que los dejó a todos ahí con los crespos hechos, ¿no es cierto? Y nadie se esperaba que pasara eso. Yo creo que es eso lo que termina primero rompiendo esta idea de que el Frente Amplio puede unir tanto la centroizquierda con la izquierda, y termina siendo un viraje súper brusco a la izquierda que culmina con, ¿no es cierto?, las votaciones del fin de semana pasado que mencionó Jaime de los tres partidos que quedan en el Frente Amplio que deciden pactar con el PC. Y bajo esos datos, yo creo que ya es más o menos claro que el Frente Amplio termina virando hacia la izquierda. Ahora, si es que eso va a significar un triunfo ideológico del PC versus el Frente Amplio, creo que está por verse, y creo que depende también del mismo PC, que ayer, si no mal no recuerdo, o antes de ayer, recordemos que hoy día estamos grabando un sábado, habla Daniel Jadwe acerca de las elecciones internas del PC y dice, a pesar de que las grandes ganadoras de esas elecciones fueron Camila Vallejo y la Carol Cariola, dice que no, que eso de la renovación política es algo neoliberal o algo burgués, dijo, una cuestión así media extraña que solamente los comunistas entienden. Y yo creo que va a depender de eso, va a depender de qué tanto se renueva el mismo Partido Comunista. Si el Partido Comunista termina siendo el mismo Partido Comunista de viejos que siempre ha sido, creo que el Frente Amplio tiene ahí un lugar ideológico y cultural, más cultural que ideológico quizá, donde subsistir. Pero quedan un poco con las manos atadas, porque el viraje a la izquierda ya lo hicieron. Entonces están compitiendo en la misma cancha que Daniel Jadwe y que la Pamela Giles. Entonces depende de ellos ver cómo se diferencian. Yo, a priori, no les tengo mucha fe en ese sentido de diferenciación. No sé qué opinan el resto del panel. A propósito de lo que decís, Bruno, también un hito importante y reciente es que el Partido Comunista tuvo hace unos días el 26º Congreso del partido, donde definieron quiénes eran los miembros del Comité Central. Y en esa votación se emitieron 6.108 votos. Mientras que por otra parte Revolución Democrática en 2019 en su elección de directiva tuvo 3.502 votos, pero en las elecciones pasadas para definir si generaban una alianza con el PC o con Unidad Constituyente votaron solo 795 personas, de las cuales un poco más de 500 decidieron irse con el Partido Comunista. Entonces, para mí es evidente que 6.100 personas se van a comer absolutamente a 500, incluso si es que las decisiones que harán afecta a una decisión democrática. Y de un padrón de 40.000 personas en RD. Claro, Increíble es que para mí había una fuga constante bueno, para mí de todas maneras ese padrón está un poco maquillado por las firmas que se juntaron para la elección de la Beatriz Sánchez. Pero de todas maneras Sí. siento que desde las elecciones, bueno, en las elecciones de directiva ya hubo una fuga importante, que también era gente un poco más de centro, o al menos así yo lo veo de afuera, y ahora también se produce otra fuga, entonces, y eso termina, yo creo, haciendo este viraje a la izquierda, porque al final terminan quedando las personas que sí están más interesadas con la idea de más de izquierda, y que pueden tener más similitudes con el PC. Yo creo también que de ese 40.000 a ese 700 votos, como mencionabas tú, Javi, claro, está toda esa gente que firmó por Beatriz Sánchez, que de hecho fue muy interesante. Toda la gente, por ejemplo, yo conozco mucha gente que quería votar las primarias por
por ejemplo, por Orrego, y se dieron cuenta al último minuto que eran militantes de RD, por ejemplo. Y yo creo que está lleno de esas personas que ya con este viraje se dejan de sentir identificados con el Frente Amplio. Y en ese sentido creo que el Frente Amplio ha fallado en este sueño que propusieron con Bea Sánchez y que en un minuto lo lograron, porque fue una muy buena elección para el Frente Amplio, que era esta nueva izquierda, estas nuevas ideas, un espacio convocante, y hoy día el Frente Amplio ya no está haciendo políticas para las mayorías finalmente, porque esas 700 personas, por ejemplo, de RD, que se dice ser el partido más importante del Frente Amplio, de ninguna manera es una mayoría y se ha quedado como un espacio de disputa finalmente. Fue un espacio de disputa estos últimos meses entre la exconcertación contra el PC y una disputa que termina ganando el PC, pero que de todas formas quienes perdieron fue el Frente Amplio, porque se convirtió en algo por lo que se pelea y no un espacio prepositivo. Yo creo que eso es lo que significa tal vez esas solo 700 personas que votan en el partido más importante del Frente Amplio, que dejaron de ser esta política de mayoría que siempre propusieron y que hoy en día se está desmantelando finalmente. De hecho, Claro. No AMLO lo comenta en una entrevista que dio en The Clinic, que dice que lo que acaba de ocurrir es el fin de la apuesta original del Frente Amplio y posiblemente de la tesis fundacional de Revolución Democrática, que al final era pararse sobre la fractura que había en la izquierda y desde ahí poder cambiar el escenario, pero al final el Frente Amplio fue incapaz de poder hacer eso, y eso lo atribuye a la incapacidad de poder generar una cultura política que nunca terminó de cuajar. Y para mí el no tener una cultura política bien identificada y que te esté guiando te deja muy, muy débil frente a un partido tan fuerte como es el PC en términos ideológicos. Sí, y no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me da la sensación también de que el Frente Amplio en los últimos meses ha caído una suerte de irrelevancia política. Si vemos los proyectos que han sido impulsados últimamente, los que se han sido más populares, bueno, tenemos a Pamela Giles, que ha impulsado el tema del 10% con mucha fuerza, quitando el foco del Frente Amplio, absolutamente. Y cuando estábamos en la discusión sobre los paquetes económicos, los que más estuvieron presentes siempre fueron, para llegar a acuerdos, fueron el Partido Socialista, los miembros de Unidad Constituyente. Y el Frente Amplio queda un poco acéfalo, un poco solo, porque desde la izquierda más dura le pegan. O sea, el Partido Comunista hace harta propuesta y se desmarca harto del Frente Amplio. Y desde la centroizquierda también quedaron un poco al medio, podría decirse. No sé cómo lo ven ustedes. El Frente Amplio ha caído en un poco de irrelevancia política y eso podría quizás también afectar la relación que tenga con el Partido Comunista acá al frente, que al contrario del Frente Amplio es un partido que se caracteriza por tener una fortaleza ideológica bastante importante. Yo creo Sí. yo Dale, creo que, Rafa. por ejemplo, figuras como Giorgio le permiten al Frente Amplio estar figurando siempre en el debate nacional, pero claro, no podemos sustentar una coalición por un par de caras en el Congreso, que más encima ahora se fue Vidal, se fue Natalia Castillo y eran dos caras importantes. Pero de todas maneras creo que el Frente Amplio se está quedando en la pelea chica. Está haciendo una especie como de micropolítica, como algo tan a la interna que es realmente inentendible para un ciudadano, una ciudadana común. De hecho, Matamala lo caricaturizaba un poco y decía que si tú le preguntas a alguien en la calle cuál es la diferencia entre comuna y convergencia social, no tiene ni idea, porque ya es un nivel de detalle y de pelea chica que sea incluso la interna de la coalición que se concentran en esos puntos en vez de estar concentrados, por ejemplo, en ahora tantas propuestas en el Congreso que se están dando. O sea, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que Pamela Giles termine figurando más que toda una coalición? A mí eso me parece una derrota tremenda de parte del Frente Amplio. Sí, o sea, yo creo que esa misma gente en la calle, si tú le habláis del Frente Amplio, piensan que el Frente Amplio es un partido y no una coalición. ¿Por qué? Porque siempre han actuado más como partido que como coalición. Y bueno, es una estrategia política que podríamos comentar si está bien o mal. Pero respecto al punto que plantea Jaime, creo que tiene mucho que ver con el primer comentario que hace la Nacha, de que el Frente Amplio está como en este juego de tira y afloja,
entre la izquierda y la centroizquierda, ¿no es cierto? Los partidos tradicionales de izquierda, que es el Partido Comunista y el Partido Humanista, con los más tradicionales de centroizquierda, el PS, el PPD. Y ahí como que en ese tira y afloja, como que han perdido sentido de existencia y han perdido sentido ideológico. Y ahí creo que hay un símil similar a lo que ya hemos conversado en los capítulos pasados con lo que ocurre con la centroizquierda en Chile, con Convergencia Progresista en particular, y que creo que Heraldo Muñoz es que es como la mejor figura, la figura que mejor muestra esto, porque también Convergencia Progresista está como en un tira y afloja entre el mundo más autocomplaciente de la concertación y la DC, con un mundo más autoflagelante de la concertación y el Frente Amplio, ¿no es cierto? Y ahí lo que le ha pasado, por ejemplo, a Heraldo Muñoz es que termina jugando en una cancha ajena, con un lenguaje ajeno, con todo ajeno, herramientas ajenas. Entonces se nota mucho que no se manejan. Y creo que al Frente Amplio le está empezando a pasar lo mismo. Ya se decidió por un lado de ese tira y afloja, que es el lado izquierdo, pero entran a una cancha, como decía la Nacha, completamente testimonial, que es lo que el PC está acostumbrado a hacer, ser un partido testimonial que todos los años te tira 4 proyectos rimbombantes de ley, ¿no es cierto? Que, como por ejemplo el tema que están viendo ahora de los presos políticos, ¿no es cierto? Que la gran mayoría de esos proyectos no agarra atracción ni ciudadana ni en el Congreso, pero siempre hay uno que logra tener cierta atracción, como lo fue el 10%, y el año pasado 40 horas. las 40 horas, exacto. Pero el Frente Amplio no estaba acostumbrado a jugar en esa cancha. El Frente Amplio estaba acostumbrado a jugar en una cancha propositiva, con la Bea Sánchez, somos nuevos, somos sexy, somos novedosos, Claro, venimos es que a cambiar la vieja política. apuntaban también a públicos distintos, pues así, tal como tú lo decís, el PC apunta todos los años a recautivar a su nicho y yo creo que no apunta tampoco a poder cautivar a más gente de la que ya tienen cautivada. En cambio, el Frente Amplio era todo lo contrario. Quería volver a cautivar a las personas desencantadas de la política. Correcto, y en ese sentido también encuentro mucha razón lo que dice Bruno, y creo que va a ser también bastante interesante lo que ocurra al mismo interior del Frente Amplio con los partidos que quedan. Antes de que se firmara el acuerdo ya vimos algunas tensiones y que yo creo que podrían seguir dándose sobre algunos temas en los próximos meses. El tema Maduro, que la aprovecharon de pegar harto ahí al Partido Comunista desde Unidad Constituyente, pero eso fue muy interesante porque, bueno, gana Maduro la elección, lo apoya el Partido Comunista como lo hace siempre, si eso es algo no es nuevo, nadie tendría que sorprenderse. Y dentro del Frente Amplio, bueno, Comunes se alinea con el Partido Comunista, Convergencia Social, yo diría que bastante también, y RD es como la voz que sale a decir un poco, a marcar diferencias. Entonces, ahí yo creo que va a ser bastante interesante cuál va a ser el contrapeso entre el Partido Comunista y Revolución Democrática, que bueno, es el partido más grande hoy día del Frente Amplio, y cómo se puede dar esta relación en los próximos meses, si es que este Frente Amplio va a caer un poco, va a predominar el Partido Comunista y va a tener una hegemonía ideológica, si se alía fuertemente con estos sectores que son más de izquierda dentro del Frente Amplio, y quizás puede quedar un poco solo RD, no sé. ¿Qué opinan ustedes? A mí me pasa que siento que también el Frente Amplio ha caído un poco en la lógica de son todos fachos menos yo. Entonces, eso es súper peligroso, estando además como con el temor a la funa por facho. O sea, por ejemplo, le pasó a Boric y hay que tener mucha valentía también para hacerlo cuando firmó el acuerdo, como bien dijiste tú, Jaime. Y creo que eso también les podría afectar en términos ideológicos y que en el fondo, por no quedar como los que son más fachos que el PC, terminen mimetizando con su idea. Yo creo que eso es algo que pasa mucho en el espacio ya entre izquierda, centro-izquierda, que finalmente termina ganando siempre tirarse más a la izquierda por ese miedo de ser tildado de facho. Y en ese sentido creo que el OCRD de ninguna forma le va a poder hacer el peso al Partido Comunista, porque finalmente, claro, se pactó con la izquierda, pero son un movimiento que no tiene ninguna cultura de la militancia. O sea,
yo estaba impresionada con los bajos niveles de votación del Frente Amplio en las primarias comparados, por ejemplo, con el de la ex Concertación. Entonces, y ahora también lo vemos, o sea, los números del Partido Comunista contra los 700 votos de RD, el partido más importante del Frente Amplio, de ninguna forma se le va a poder hacer un peso al Partido Comunista, que tiene militantes y tiene personas que son votos duros, que sí o sí van a estar votando, que sí o sí se van a hacer parte de la toma de decisiones cuando RD no ha sido capaz de levantar ni a su coalición ni a su partido. Y más encima, o sea, tomando eso que dice la Nacha del poder electoral y de mover bases que tiene el PC, mucha gente en el Frente Amplio, o en el ex Frente Amplio, porque acá estoy incluyendo al PL, a Vidal, a la Natalia Castillo, ese lado del Frente Amplio tuvo, y RD también, tenían muchas dudas sobre si la votación de comunes, y especialmente de la Karina Oliva en la primaria de gobernadores por la metropolitana, eran votos de ella, que había movido ella, o también podía estar el PC metido detrás, moviendo votos para que ganara Karina Oliva. Y eso ya es un primer enfrentamiento entre el PC y Revolución Democrática. O sea, quizás fue el PC el que hizo que este cisma dentro del Frente Amplio ocurriera y que Revolución Democrática quedara medio minimizado. Y yo creo que va a ser muy importante lo que ocurra de aquí a abril, ¿no es cierto?, que se vienen ya las elecciones, para ver si se generan nuevos liderazgos, o si en realidad los liderazgos que ya existen dentro de Revolución Democrática, especialmente Giorgio Jackson, Miguel Crispi, que tienden a ser, bueno, ahora que salió Vidal y Castillo, tienden a ser ellos los que quedan más al centro, o sea, mejor dicho, a la derecha del partido, a ver si alzan la voz, ¿no es cierto?, a ver si se diferencian de alguna manera. Hasta ahora no lo han hecho, hasta ahora Giorgio salió hablando hace una semana, 2 semanas, no diciendo mucho para diferenciarse del Partido Comunista, sino más bien No, diciendo que era más natural una alianza con el Partido Exacto. Comunista, de hecho, que con la ex Concertación. Exacto. Entonces yo no sé ahora cómo esa gente dentro, esos líderes dentro de la Revolución Democrática van a diferenciarse de comunes del Partido Comunista. No sé. Y creo que eso es súper peligroso, porque si es que eso no pasa, creo que ahí inmediatamente nuestra hipótesis se aprueba porque básicamente le quitáis a Revolución Democrática cualquier tipo de tema y de diferenciación frente a un partido súper fuerte como es el PC y que ahora va a estar reforzado con comunes y convergencia social. Totalmente, muy de acuerdo contigo, Bruno. Y bueno, y otro tema que también, como tú ya empezabas a mencionarlo, va a ser muy importante lo que ocurra con el Frente Amplio y el Partido Comunista, bueno, el tema electoral. Con esta alianza, ¿cómo queda parado el Frente Amplio frente al Partido Comunista en el tema electoral? Y bueno, tú ahí tenías algunos datos que también querías compartir con nosotros. Sí, yo tengo unos datos que en realidad va a ser todo lo contrario a lo que dije en el primer bloque, y que en el fondo, según las votaciones, el Frente Amplio y el PC parecieron tener pesos electorales bastante similares. Por ejemplo, según las elecciones parlamentarias de 2017, el Partido Comunista, que hoy tiene 9 diputados, entre ellos está la Maricela Santibáñez, que cuando se candidateó era del PRO, no del PC, pero hoy es del PC, y contando todos los votos de ellos, que hay algunos con harto apoyo, como la Camila Vallejo con 47.708 votos, o la Carol Cariola con 50.449, quedan con un total de 219.066 votos. Mientras que el Frente Amplio, los que están hoy en su composición, bueno, por una parte está RD con Giorgio, que sacó 203.337 votos, una cantidad absurda. También está Jorge Brito, Maite Orsini, Catalina Pérez y Crispi, y en total ellos tienen 170.000. Después está Convergencia Social con Diego Ibáñez, Gonzalo Vinter, Yael Yeomans y Gabriel Boric, con un total de 46.767. Comunes con la Camila Roja y Claudia Mix, 35.818. Y Movimiento Unir, que está solamente Marcelo Díaz, pero que en realidad él también cuando se candidateó era del PS. Y él tiene 15.250 votos. Entonces, en total del Frente Amplio, de los que están hoy, suman 252.797 votos, lo que los deja un poquito superior a lo que es el PC.
Entonces, en ese sentido, yo creo que si bien ideológicamente sí se van a empezar a mimetizar con el PC y sí van a quedar supeditados a las ideas del PC, en términos electorales no va a pasar lo mismo y en el fondo el Frente Amplio no va a morir, electoralmente va a seguir teniendo candidatos. Igual es importante analizar lo que va a pasar ahora que Giorgio ya no va a estar, porque explica casi la mitad de los votos de todo el Frente Amplio. Pero sí creo que no se van a convertir como en una filial del PC, sino que van a seguir siendo de todas maneras una coalición importante. Yo ahí quiero complementar los números que da la Javi con unos números de una pequeña simulación electoral que hice, más bien simulación, o sea, agarré los datos de la elección de diputados del 2017, que son parte de los que menciona la Javi, y los apliqué a como si la elección 2017 ocurriera con los mismos votos, pero con las coaliciones o los bloques actuales. O sea, el PC, que el 2017 fue con lo que era parte de la nueva mayoría, con el Partido Radical, con el PPD y con el PS, ahora se sale de ahí y pacta con la Federación Regional Verde Social, y también con el Frente Amplio, y el Frente Amplio que antes estaba, que es el mismo Frente Amplio como nombre, pero no en su contenido, porque ya no está el Partido Liberal, ya no está el Partido Humanista, ya no está Natalia Castillo, no está Vidal, ¿no es cierto? Y varios de los otros movimientos más pequeños que están en el 2017 ahora no están, entonces son más pequeños, y ahora salen de esa coalición más grande y pactan con el PC. Y lo que resultó de esa pequeña simulación fue que de los hoy 12 diputados del Frente Amplio pasarían alrededor de 9, o sea, perderían 3. Los 9 del PC pasarían a ser 7, o sea, perderían 2. Los 4 de la Federación Regional Verde Social seguirían siendo 4, porque esos son liderazgos son caudillos súper locales y de sus regiones. Luego, Acción Humanista, que es básicamente Tomás Hirsch, que se sale del Partido Comunista, del Partido Humanista, sigue manteniendo un diputado, y ahí, bueno, el Partido Humanista, que hoy tiene 3, pasaría 1, y el Partido Verde, el Partido Ecologista Verde, que tiene 1, se quedaría en 1. Entonces, vemos cómo al salirse tanto el Frente Amplio como el PC de sus coaliciones originales y pactar entre ellos, forman una coalición más pequeña, ¿no es cierto? Y eso, por cómo está estructurado nuestro sistema electoral, termina significando que pierden diputados. Pero, claro, como a priori uno diría, chuta, el Frente Amplio le ha ido horrible, según esta simulación pierden 3 nomás. Y siguen siendo el partido con mayor representación dentro de este nuevo pacto. Pero lo que sucede, y ahí tomando el punto de la Javi, es que esos 9 fácilmente podrían ser 6. ¿Por qué digo esto? De esos 9, 3 corresponderían a el distrito 10, que es básicamente Giorgio Jackson y 2 arrastrados más. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el distrito 10 con el Frente Amplio si es que Giorgio Jackson no va a reelección, como ya dijo que no iba? ¿Van a sacar los 3? ¿Van a sacar 1? ¿Van a sacar alguno? Yo pienso que probablemente 1, pero no mucho más que eso. Y ya con eso pierdes 2. Y después, por ejemplo, la May Torsini compite en el mismo distrito que la Carol Cariola. Y la Carol Cariola sabemos que tiene mucho arrastre. Fácilmente podría doblar ella, como ya lo hizo. Y ahí probablemente sería la May Torsini la que se queda fuera. Y pasa lo mismo también con Brito, con Mario Brito se llama, ¿no? Jorge Brito. Con Jorge Brito en Valparaíso, porque en Valparaíso, especialmente con Sharp, ahora fuera del Frente Amplio, hay un balance muy equiparado de las fuerzas de izquierda. Entonces ahí fácilmente, si es que gana 1 o 2 cupos esa lista en Valparaíso, uno podría irse al Partido Comunista, otro podría irse al Frente Amplio, y dentro del Frente Amplio podría irse a RD, pero también podría irse a Comunes, que también tiene una fuerza importante ahí. Entonces va a ser muy interesante ver cómo se reestructuran electoralmente todos estos partidos, y más que hablar del Frente Amplio como tal, yo creo que lo importante es ver cuántos diputados conserva Revolución Democrática, porque si Revolución Democrática se desinfla, ahí sí que no, el Frente Amplio, como lo que es hoy día, yo creo que no tiene por dónde hacerle peso al Partido Comunista,
al menos electoralmente. Totalmente. Sí, yo, y mirando esos datos, yo veo por ahí algunas señales que podrían hablar quizás de que viéramos un RD más golpeado electoralmente. Bueno, como tú decías, el tema de que Jackson no esté, es casi como que al Barcelona se le fuera Messi. Eso, Claro. en el fondo. De todas maneras. El que te sacó 100.000 votos, arrastró con dos diputados más, ya no lo vas a tener. Ahí puede haber una pérdida importante para RD. Y bueno, el tema también ideológico, yo creo que también está bastante ligado al tema electoral. Si vemos hoy día que RD o el Frente Amplio empieza a caer un poco en las redes del Partido Comunista y no se logra diferenciar cómo lo había hecho en su momento cuando irrumpe electoralmente y se muestra como este conglomerado nuevo que viene a cambiar la política, que no está manchado en el fondo con lo que fue la concertación. Ahí había algo, como tú dijiste también, Bruno, muy sexy y que llamaba al electorado a ir por ello. Y quizá en este tiempo que ha pasado hemos visto cómo se ha ido desinflando, se han ido yendo hartos partidos. Entonces, yo ahí quizás también tendería a pensar que podríamos ver unas elecciones un poco más duras para el Frente Amplio y especialmente para Revolución Democrática. Claro, yo creo además que debido a que RD, porque sabemos, como mencionabas, que es como uno de los puntos más importantes, no han sido capaces de marcar ciertos clivajes. Ahora se unieron al PC, estamos dejando más o menos guacho a un espacio electoral importante, que por quién va a votar ese espacio tal vez de centro-izquierda, pero esa centro-izquierda que no quiere pactar por el DC, ¿por quién van a votar finalmente? Los que apoyan a Pablo Vidal, los que apoyaron a Natalia Castillo, como hacia qué lado se van a inclinar, van a votar por la ex concertación, van a seguir votando por RD, van a votar por el Partido Liberal. Siento que esos votos quedan en un poco inciertos hacia dónde se van a dirigir, y sobre todo yéndose Jackson, que es una figura tan fuerte, que yo creo que también era fuerte para esos votantes. Yo creo que ese voto de esos tres puestos que ganó Jackson, yo creo que ese uno que tal vez puedan ganar igual está peligrando, o sea, no es seguro. Entonces yo creo que la están viendo bien, bien difícil. Yo creo que depende también un poco de la figura que vayan a poner. Al menos, por ejemplo, en la convención constituyente, creo que son bien inteligentes en poner, por ejemplo, a Atria, que es una figura bastante fuerte, sobre todo en términos constitucionales. Y creo que también un poco el Frente Amplio se ha vuelto eso. Se ha vuelto como una coalición donde más que todos aboyen por un proyecto común, se ha vuelto un poco más personalista, y pareciera como que muchas veces el proyecto de Jackson es un poco diferente al proyecto de Boric, es un poco diferente al proyecto de la Beatriz Sánchez, etcétera. Entonces creo que también va a depender de quién pongan. Si es que ponen una figura que no es fuerte, yo creo que incluso les puede peligrar ese uno. Ahora, si es que ponen una figura que tenga tanto arrastre como Giorgio, posiblemente puedan sacar más. De todas maneras, creo que es importante, va a ser importante y va a ser súper interesante ver las diferencias en cómo se ven las elecciones, porque como mencionamos al comienzo de la discusión, al principio el Frente Amplio era alguien como que un partido, o sea, perdón, un frente que venía a reconquistar a la gente que estaba desencantada de la política. De hecho, volvemos un poco también a lo que hablamos en el programa pasado, que en el fondo Giorgio o Boric se terminaron convirtiendo entre comillas, los mismos políticos de siempre. Entonces también cuánto va a afectar ese desencanto en cómo lo hizo el Frente Amplio, que hoy en día, más que por caracterizarse por tener buenos proyectos, se ha caracterizado por tener quiebres, por sus peleas chicas, por sus peleas internas, por sus divisiones, etcétera. Y en el fondo, ¿cómo va a afectar eso también? La gente va a dejar de votar, va a empezar a votar por otros partidos. Claro, o sea, yo de hecho, para dejar en claro, la simulación que hice es asumiendo que va a pasar exactamente lo mismo que pasó el 2017, y tenemos más que claro que del 2017 al 2020, 2021, han pasado muchas cosas que probablemente ha habido más de un temblor, por así decirlo, en el escenario electoral y en el escenario político. Pero diciendo eso, creo que acá el Frente Amplio tiene todas las de perder,
¿Por qué? Como decíamos, ya no son sexy. ¿Quiénes son sexy hoy día? En la izquierda, Pamela Giles, Daniel Jadwe, la Bea Sánchez. ¿Qué pasó con la Bea Sánchez? ¿Es sexy? Parece que ya no es tan sexy. Parece que ni siquiera va de nuevo a como presidenciable. Puede ser que vaya Y constituyente. puede ser, yo creo que esa sería una muy buena jugada para como decís tú, Javi, reafirmar esos votos que pueden ser de Giorgio, ¿no es cierto? O de otras figuras fuertes. Es necesario que el Frente Amplio, y volviendo al punto, especialmente RD, tengan figuras fuertes. Y creo que tienen muy pocas. Si no es Giorgio y Boric, yo creo que es la DEA y no mucha más gente. Hasta te discuto, Javi, lo que decías de Atria. Si RD, para las primarias de gobernador de la región metropolitana, no pudo traspasar los votos de Giorgio a un candidato suyo que era como los nuevos liderazgos emergentes del partido, no sé si van a ser capaces de traspasarle esos mismos votos a Atria, que si bien es un renombrado profesor y constitucionalista, como candidato ya tuvo una experiencia y le fue bastante mal. Entonces yo creo que acá RD no tiene, y el Frente Amplio en general, no tienen espacio para ponerse como a jugar, a ver si poner como los huevos por aquí y por allá, porque yo creo que es un momento en el cual tienen que poner los huevos en la misma canasta, aunque suene medio contraintuitivo. Tienen que apostar a sus figuras más fuertes, porque si no apuestan a esas figuras más fuertes, puede que se queden en pelota, que se queden con un par de diputados, pero que el Frente Amplio se quede con un par de diputados, o que Revolución Democrática se quede con un par de diputados, es básicamente lo mismo que se extingan política y electoralmente, creo Considerando además que tienen más diputados que concejales. Exacto, que tienen un trabajo territorial que no es muy fuerte. Claro. Que no es muy fuerte. De hecho, Tomás Bodanovich, en un podcast amigo, Democracia en LSD, estuvo hace un par de semanas justo después de la primaria. A todo esto, Tomás Bodanovich es el ex jefe de gabinete de Pablo Vidal y quien ganó la primaria alcalde en Maipú por el Frente Amplio, y él hacía una autocrítica bien fuerte sobre que el Frente Amplio prefirió apostar a las parlamentarias y a sacar diputados y no a las municipales y armar bases. Claro. Y creo que eso hoy los está penando, porque no tienen las bases que tiene, por ejemplo, el Partido Comunista. Y también en ese sentido, como esa apuesta refleja algo en lo que ha fallado mucho el Frente Amplio, y que es finalmente dejar esta política tan testimonial y empezar a hacer política más concreta, más de trabajo, como es la que se puede hacer a partir de un municipio que realmente no la ha tenido. Por ejemplo, tenemos el caso de Char, que terminó saliéndose del Frente Amplio y era una de las cartas fuertes finalmente que tenían en ese tipo de espacio, y claro, y la perdieron. Entonces se está haciendo una política puramente testimonial que está perdiendo esta batalla contra el PC. Están apostando ahora por unas elecciones en el Congreso que no se ven bien, así que yo creo que el escenario se ve bastante oscuro, bastante pesimista para el Frente Amplio. Y bueno, el tema territorial también es un tema súper interesante que yo creo que incluso podría dar para una discusión en otro capítulo. Pero bueno, ya llegó la hora de deliberar a la luz de los datos. Ya hemos discutido harto y es hora de ver qué pasa con nuestra hipótesis. La voy a reiterar para los que no la recuerdan. Nuestra hipótesis es la siguiente: el Frente Amplio se verá supeditado a la hegemonía del Partido Comunista. Y bueno, empecemos con la deliberación. ¿Quién quiere partir? Ya, yo voy. Y para hacer la corta y fome, a mi parecer, el PC no es una fuerza política que esté dispuesta a renunciar a sus aspectos de su identidad para poder generar acuerdos. Y eso sumado al terror con el que nació el Frente Amplio de convertirse en una juventud concertacionista y el temor a la funa por comillas fachos, posiblemente haga que se vayan a
cada vez más las ideas del PC y por eso yo aprobaría la hipótesis desde el punto de vista ideológico. Respecto al punto de vista más electoral, creo que aún no están los datos suficientes porque pueden cambiar mucho. Creo que la elección de constituyentes nos podría dar un escenario más seguro, pero por ahora creo que lo que podría pasar es que cada vez se vayan acercando más al PC, cada vez se vaya saliendo más la gente de centro o que está como más a la derecha de, no sé, comunes, por ejemplo, y en el fondo en algún momento terminen muriendo, pero creo que si eso pasa va a ser ya más en el largo plazo. Voy yo. Yo voy a probar la hipótesis completamente. Desde un punto de vista político ya se vio que el Frente Amplio viró bruscamente a la izquierda. Eso provocó que ya perdieran 4 de sus diputados, que eran los diputados más cercanos al centro, a la centroizquierda, y que probablemente esos mismos 4 diputados hoy terminarán en unidad constituyente. Así que no solo pierden esos 4, sino que les regalan a la centroizquierda o a la ex concertación esos 4 diputados. Entonces, ideológicamente, me parece que ya perdieron ese terreno. Lo están perdiendo, no lo han perdido completamente, pero a menos que se diferencien, cosa que no veo ocurriendo, y menos en tan poco tiempo que quedan para las próximas elecciones, el PC ya se los comió ideológicamente, les quitó la agenda, y Revolución Democrática sigue durmiendo, sigue sin despertar frente a este como cambio de timón que se hizo en la coalición. Y electoralmente yo también digo que también apruebo la hipótesis. Creo que la van a tener súper difícil porque yo creo que el Frente Amplio va a terminar apoyando a Daniel Jadwe como presidente. Probablemente tendrán alguna primaria pequeña que esté, qué sé yo, Jadwe, quizá Jaime Mulet de la Federación Regional Verde Social, quizás Marcelo Díaz por el Frente Amplio. O sea, quizás Marcelo Díaz, que llegó hace un par de meses al Frente Amplio, sea la cara que representa el Frente Amplio en la izquierda. Y si ese escenario se da, yo veo al Frente Amplio fácilmente saliendo último en esa primaria. Y eso significa que van a terminar con muy poco poder político y van a terminar apoyando a Daniel Jadwe. Y Comunes y Convergencia Social ya dejaron claro que no tienen ningún problema en apoyar a Daniel Jadwe, al Partido Comunista, y ahora Giorgio sale diciendo que el paso obvio es estar más cercanos al PC que al PS. Me parece que no. Es difícil que haya vuelta atrás en este sentido. El Frente Amplio va a tener que salir con figuras muy renovadas, pero igual de potentes que las que ya tienen, como para seguir dando la pelea. Quizás una de esas figuras puede ser Bea Sánchez para la constituyente. Eso yo creo que sería una buena jugada. Pero hasta ahora yo apruebo completamente la hipótesis. Ya, yo apruebo, pero con ciertos resquemores. En temas ideológicos, creo que estoy completamente a favor de la hipótesis, sobre todo con la salida de grandes liderazgos que mostraran esta parte tal vez más de centro del Frente Amplio. Yo creo que las ideas del PC sí van a ser las que dominen, y sobre todo considerando el gran poder que tiene el PC para posicionar temas por estar presentes en distintos espacios, algo que ahora el Frente Amplio no está logrando. Y en temas electorales es donde tengo mis mayores resquemores, porque si bien tenemos un análisis bien profundo basándonos en las últimas elecciones, creo que el estallido social, el proceso constituyente han dado un giro importante en lo que es el panorama político, y por lo tanto no sabría decir con certeza que podemos usar esos datos para replicar una elección. Pero de todas maneras creo que Frente Amplio peligra. Creo que aquí la responsabilidad más importante cae en RD y en la capacidad que tenga RD para levantar candidatura, y en ese sentido creo que los minutos, o sea, los meses que vienen son esenciales, porque si no aparecen los rostros ahora, es difícil que aparezcan después y logren posicionarse con fuerza. Por lo tanto, creo que la tienen bien difícil en momento de que empiecen a mover a sus bases, en momento de que empiecen a hacer un trabajo territorial más fuerte, y es momento de que empiecen también a adoptar una cultura de militante más fuerte, más responsable, una cultura de militancia
que vaya a las primarias, que se haga parte de las votaciones, porque si no es así, finalmente RD va a quedar supeditado también a comunes, a convergencia social, y que a su vez van a estar ya tomados bien de la mano con el Partido Comunista. Entonces creo que cae en RD la responsabilidad de si el Frente Amplio va a salir victorioso o va, tal vez no victorioso, yo creo que va a sobrevivir estas elecciones o no. Perfecto, por mi parte yo voy a rechazar la hipótesis por un tema de que creo que todavía el escenario político está muy líquido en respecto a lo que pueda pasar entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, y si bien creo que hay evidencia que apunta en la dirección de que podría el Partido Comunista ganar mucha hegemonía sobre el Frente Amplio, creo que aún falta para poder decir sí, esto ya está pasando y ocurrió. Yo creo que todavía le quedan algunas balas que puede gastar particularmente Revolución Democrática, que yo creo que es el partido que tiene que hoy día, como decía la Nacha, poner la pelota contra el piso y tratar de mostrar diferencias frente al Partido Comunista. Creo que la constituyente va a ser importantísima. Si se da que Bea Sánchez vaya constituyente, creo que también es una muy buena jugada que los puede ayudar a posicionar nuevamente a la Bea Sánchez con las ideas políticas que ella transmitía y que el Frente Amplio en su momento buscó levantar. Y creo que por ahí podría darse una diferenciación con el Partido Comunista. Por lo tanto, creo que todavía falta para poder decir si es que el Partido Comunista ideológicamente logra tener esa hegemonía sobre el Frente Amplio. Y en el tema electoral, también, si bien Giorgio ya no va a estar, y eso también es un golpe duro para las expectativas del Frente Amplio y Revolución Democrática, como les digo, en la constituyente pueden pasar muchas cosas. Si en la constituyente quizás le va muy bien al Frente Amplio, a la Revolución Democrática, podemos tener un fortalecimiento, un resurgimiento, y quizás para las parlamentarias vemos un nuevo escenario en donde el Frente Amplio esté mucho más posicionado y pueda hacerle un contrapeso al Partido Comunista. Y por eso yo rechazo la hipótesis. Creo que todavía falta para poder decir si es que los comunistas ya están teniendo una hegemonía ideológica y electoral sobre el Frente Amplio. Y bueno, ahí terminamos con la deliberación. Vemos que en esta ocasión estuvimos bien divididos. Hubo harta discusión. Está bien. En otra no había sido tanto. Estuvo bueno. Y bueno, antes de terminar este capítulo, nos vamos a la nueva sección que incluimos la semana pasada, las recomendaciones. ¿Ya? No sé si alguno quiere partir, alguno tiene alguna recomendación, puede ser de cualquier cosa, vieron alguna serie, libro, película, algún grupo de música que escucharon, cualquier cosa puede ser. No sé. Yo tengo una recomendación. Es una serie que está en Netflix que se llama Explain, o en español En pocas palabras. Explain es una serie de capítulos muy cortos e independientes entre sí, que es un poco parecida a lo que tratamos de hacer acá. Cada capítulo no plantea una hipótesis, pero sí un tema o una pregunta, y a la luz de los datos va intentando responder esa pregunta. En la temporada 1, por ejemplo, se aborda por qué las mujeres ganan menos, la marihuana, en la temporada 2, por ejemplo, el futuro de la carne, etcétera. Y además de estas 2 temporadas, tiene cápsulas especiales con un par de capítulos de cierto tema. Hay uno de la mente, por ejemplo, y hace tiempo salió uno sobre el poder del voto, que es de la elección en Estados Unidos, y que explica ciertos aspectos de cómo funciona la lógica allá. Tiene 3 capítulos. El primero se llama El derecho a votar, donde se discuten los distintos requisitos que ponen en cada distrito que llevan a que la mayoría de quienes efectivamente puedan votar sean hombres mayores, blancos y con una buena situación económica. El segundo plantea la pregunta si se puede comprar o no una elección, y ahí se habla de las, entre comillas, fundaciones que financian, que no tienen que transparentar sus donaciones y que tienen intereses privados detrás que intentan imponer mediante estudios sesgados. Aquí @Libertad y Desarrollo, ahí por si le cae el sombrero.
Y el tercero trata sobre el poder del voto y la manipulación en los distritos de forma tal que hayan sectores subrepresentados y otros que queden sobrerepresentados a conveniencia. Es muy interesante toda la serie en sí, pero me imagino que quienes escuchan nuestro podcast son personas muy interesadas en la política y que sin duda esta cápsula en especial les va a encantar. Bueno. Bien interesante. Muy interesante, para verla, sí o sí. Yo les voy a recomendar cortito una serie argentina, también en Netflix, que imagino que a la Javi y a Rodrigo les puede interesar bastante, porque trata de la vida en la cárcel. Es una serie que se llama El Marginal, está en Netflix, lleva 3 temporadas, creo que va a sacar una cuarta ahora en breve. Y la trama en un principio trata de un ex policía que se infiltra en una cárcel en Buenos Aires para obtener información sobre un secuestro. Pero realmente la trama pasa a segundo plano versus lo que significa la vida en la cárcel y cómo tanto los personajes como el guión toman en carne eso y personifican muy, pero muy bien. Y al final como que uno se termina olvidando de lo que se trata un poco la serie y la trama y lo que hay detrás y termina disfrutando mucho el desarrollo de los personajes, cómo los personajes empiezan medio escondidos y después comienzan a mostrar quiénes realmente son, y también, más importante, lo que significa la vida en la cárcel y el día a día de las personas que están privadas de libertad. Así que esa es mi recomendación del capítulo de hoy. Anotadísima. Muy anotado, sobre todo ahora ya entrando en el periodo de vacaciones, uno se pone a ver todas las series posibles. Yo quería hacer una recomendación de un libro. A mí igual me cuesta leerme, por ejemplo, libros muy teorizados o con lenguaje tal vez muy elevado, muy genieril de mi parte. Pero este libro es un libro feminista que se llama Mujeres y Poder, un manifiesto, de Mary Beard. Y es un libro es corto, es fácil de leer y es bueno para alguna persona, una mujer que quiera iniciar lectura feminista. Creo que es un libro rápido y habla sobre no solo tal vez cómo las mujeres han estado subrepresentadas, sino hace un repaso por la historia y ve quiénes han sido las mujeres que han estado en posiciones de poder y cómo ejercen su liderazgo. Y es muy interesante todos los rasgos masculinos que deben ejercer las mujeres para las mujeres que han tenido éxito en un mundo donde dominan los hombres los espacios de representación. Y hay muchos símbolos, hay muchas formas, y es interesante analizarlo porque finalmente lo que quiere lograr el movimiento feminista no es solo que hayan mujeres en el poder, sino que hayan mujeres feministas y que no caigamos en las mismas prácticas machistas a la hora que lleguemos a esos espacios. Entonces es un libro rápido, es interesante y puede agarrarte porque tiene unas partes, no un manifiesto realmente. Entonces, ciertas partes teóricas son fáciles de entender y puede ser una buena iniciación para comenzar luego a leer libros un poco más profundos y más densos de teoría feminista. Qué bueno. Perfecto, Nacha. Yo, por mi parte, también me sumo a la plataforma de Netflix, tío Netflix, que ha estado presente hoy día. Una película que salió a mediados de noviembre, la última película de David Fincher, que se llama Mank. Se les recomiendo que la vean porque, en especial, si les gusta mucho el cine, en general son cinéfilos, ven películas de todo tipo, antiguas, porque es una película que habla de la historia de cómo se gestó el Ciudadano Kane, la que se dice en muchos rankings y que hay un cierto consenso de que es la mejor película que se ha hecho en la historia. Filmada por Orson Welles, que tiene que ver en cómo se dio la gestación del guión de la película, donde también es interesante porque Fincher se juega con una teoría, no les voy a adelantar, tampoco quiero spoilearles, pero la discusión que ha habido históricamente es si realmente Orson Welles tuvo harto aporte en lo que fue el guión, o si en realidad el que escribió el guión casi íntegramente fue el que aparece como segundo coautor, que es Herman Mankiewicz, y quien es el protagonista de esta película.
en donde Gary Oldman, que es el actor que hace de este personaje, lo hace extraordinario. Yo por lo menos podría decir que he visto esta película de Gary Oldman, quizás la mejor actuación que ha hecho Gary Oldman, y perfectamente podría ir nominado en los próximos Oscar, que se van a hacer en abril esta vez. Así que se la recomiendo que la vean, una película con diálogos muy intensos, que dejan siempre algo ideológico, alguna idea sobre el tema de los locos años 20, también posterior a la Gran Depresión. Es muy interesante lo que se da con altos flashbacks y con una narración bien depurada como lo hace Fincher en sus películas. Así que muy recomendada para que la vean. Un agrado estar acá con Bruno, con la Javi, con la Nacha, así que tengan una buena semana. Muchas gracias. Chao, chao.